Ya le comentábamos que este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en México hay 25.694.928 personas originarias, lo que equivale al 21% de la población. En nuestro país hoy recordamos a este importante segmento de la población que es el que más padece pobreza, falta de oportunidades de salud y educación, además de discriminación y exclusión. La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas a partir del año 1995, cuando la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de este organismo internacional celebró su primera reunión en 1992. El tema de este año es migración y desplazamiento de los pueblos indígenas. Y por esta razón se centrará la conmemoración en la situación actual de los territorios indígenas, las principales causas de las migraciones, la circulación transfronteriza y los desplazamientos. Para hablar de este tema, pues hemos hecho contacto vía telefónica con el abogado, periodista y escritor Francisco López Bárcenas, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Pues en este Buenos día días. tan importante, ¿cómo usted podría resumir un breve balance para dar un panorama sobre la situación que están viviendo los diferentes pueblos indígenas de México? Me gustaría tomar el informe que hace la relatora de Naciones Unidas con los indígenas. Ella visitó nuestro país hace 2 años y justo el día de ayer acaba de aparecer el informe. Pues creo que el balance que hace ella, yo coincido mucho con él. Nos dice que lo que ella es que los derechos de los pueblos indígenas están siendo por megaproyectos. Habla mucho de minería, habla mucho de forestal y habla bastante del agua. También dice que en las entrevistas que hizo con las instituciones del gobierno federal, los estatales, pues no encuentra ella que se estén haciendo los suficientes esfuerzos para que estos derechos pues respetados por las empresas sectores indígenas. Creo que ese es el punto clave que tenemos con los pueblos indígenas, una relación territoriales, y yo agregaría algo que no dice el informe, pero que es muy evidente. Los derechos políticos de los pueblos indígenas siguen siendo pues un pendiente que tenemos, porque a pesar de los compromisos internacionales que hay, tenemos todavía mecanismos de poder por Francisco. Ay, que lamentamos mucho y desde acá también le ofrecemos una disculpa al abogado, periodista y escritor Francisco López Bárcenas, porque nuevamente vamos a tener la llamada porque estamos, como usted evidentemente se da cuenta, auditorio, teniendo algún problema con la llamada telefónica. Tenemos ya vía telefónica nuevamente el contacto con Francisco López Bárcenas. Esperemos que la calidad haya mejorado. Francisco, cuéntanos cuáles serían los retos del próximo gobierno en cuanto a la atención de los pueblos originarios. Bueno, yo he visto dos aspectos, digamos, en 2 tiempos también. Uno de ellos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues durante su campaña dijo que iba a retomar los acuerdos de San Andrés, que son unos acuerdos que firmaron hace ya 24 años, pero que no se han cumplido. Creo que es importante porque justamente lo que no se ha cumplido de esos acuerdos de San Andrés pues son el reconocimiento de los derechos territoriales, el reconocimiento de los derechos de los pueblos al acceso preferente a los recursos naturales y los derechos políticos, cuando ya esos 3. Ahora, en el segundo momento lo que hemos visto es que él ha anunciado ya que va a desaparecer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es la institución que hasta ahora se ha encargado de las políticas hacia este sector social. Sin embargo, hay preocupación entre algunos sectores de pueblos indígenas
de estudiosos del tema, porque ha dicho que va a instalar un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No ha dicho qué funciones va a tener, cuál va a ser su naturaleza jurídica, cuál va a ser su estructura. Y pues a varios nos preocupa que pudiera revivirse el INI de la época del indigenismo de los 40s, 80s del siglo pasado. Pero nosotros lo que estamos planteando, muchos indígenas, es que lo que necesitamos es una institución que apoye a los pueblos en sus reivindicaciones. No tanto que haga las políticas de Estado, porque de eso se encargan desde nuestro punto de vista pues todas las instituciones del Estado. Lo que necesitamos es una especie de Comisión Nacional de Derechos Indígenas, pero que tenga facultades de vigilar que las otras dependencias del gobierno se aboquen a promover los derechos, a respetarlos, pero en caso de que no lo hagan, pues también tengan facultades para actuar. Y creo que pues, en ese sentido está mucho el sentir de un buen sector de los pueblos indígenas. Y en este sentido también, Francisco, estábamos comentando lo que ha destacado la Organización de las Naciones Unidas sobre la grave situación de desplazamiento y de migración de estas poblaciones. En este sentido, México, pues que se ha caracterizado también por este tipo de desplazamientos y migraciones, ¿cómo tendría que abordar, sobre todo en este ambiente de grave violencia que vivimos actualmente? Sí. Yo creo que ahí justo lo que tenemos que buscar son las causas de ese desplazamiento. Claro. Todavía hace unas 2 décadas anteriores, por poner un tiempo, pues el desplazamiento era más por razones económicas. Sí, la gente emigraba porque buscaba un trabajo que les permitiera acceder a otros niveles de vida. Otros emigramos porque pues queríamos estudiar, en fin, pero en los últimos años lo que hemos visto es que el desplazamiento ha sido fundamentalmente por la violencia. Uh-huh. Y en ese sentido, creo que lo que se tiene que plantear en principio es cómo se va a resolver el problema de que las personas que emigran de sus comunidades pues puedan encontrar una opción de trabajo en sus lugares de origen que les permitan pues tener una vida digna. Y el otro es cómo se va a combatir esta violencia de tal manera que no sea un peligro permanecer en las comunidades. Debo decir que en muchos lugares las propias comunidades pues han tomado algunas medidas en este otro sentido. Tenemos las policías comunitarias, tenemos las autodefensas, pero no me gustaría decir que eso es como lo normal, lo que se tiene que hacer. Creo que sí tienen que participar los pueblos, pero tiene que haber también una responsabilidad del Estado en ese sentido. Pues agradecemos enormemente estas palabras, Francisco López Bárcenas, en un día tan significativo como este. Abogado, periodista, escritor, gracias por este tiempo para Radio Educación. Buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo al público. Igualmente, un abrazo fuerte.